Bueno, el Día del Padre, y hace 15 días les hablé la historia de Dios. Y la historia de Dios es la historia de un padre, porque si hay alguna manera de conocer a Dios, de interpretar a Dios, de tener relación con Dios, es con un padre. Debe ser así, como un papá, como un padre. Es la mayor necesidad del ser humano. Todo ser humano, su mayor necesidad, lo que necesita para realizarse, definirse su identidad, el carácter. El Padre define su identidad, carácter, destino, propósito. Y eso lo enseña la palabra de Dios. Y por eso quiero continuar con este tema de la historia de Dios, y quiero hablarles de la intimidad con Dios. Es decir, este Dios en quien creemos, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios eterno, es un Dios cercano. ¿Y por qué es importante esto? Porque en muchas religiones y en muchas doctrinas que se fundamentan en buscar a Dios o en conocer a Dios, en cuanto a la relación con Dios, es otra cosa. O sea, no se habla de una intimidad, no se habla de una relación, no se habla de que Dios viene y habla con nosotros y nosotros hablamos con Él como con un amigo. No. Las religiones por lo general se fundamentan en hacer muchas oraciones, muchos sacrificios, muchas obras para ver si logra aplacar la ira de su Dios, para ver si logra alcanzar el favor de su Dios, que parece siempre enojado y airado. Pero el Dios de la Biblia, el Padre de la Escritura, siempre se manifestó cercano, siempre dio a conocer su carácter, su identidad relacional. Por ejemplo, cuando dice que es un pastor que lleva las ovejas en sus brazos. O sea, mire la cercanía, el cuidado. Pastor carga sus ovejas. También se manifestó como un esposo que tuvo una esposa infiel, que le fue infiel y aún así la perdonó y la restauró. El novio, hoy el Señor en el Nuevo Testamento se muestra como el novio y la iglesia como la novia. Relacional, intimidad, comunión. Sin embargo, no siempre fue así. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea en perfecta comunión, en perfecta relación. Pero el hombre pecó, el hombre desobedeció. Y resulta que Dios, en su carácter, además de Padre amoroso, también es santo y juez justo. Y entonces en su santidad ya no podía tener comunión con esa pareja. Y entonces dice la Biblia lo que dice ahí: echó pues fuera al hombre. ¿Qué tal? Lo echó y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Alguien ve ese texto y qué piensa? ¿Qué puede interpretar si no conoce el corazón de Dios? Tan severo, ¿cierto? Lo echó, lo sacó así como con una patada y puso querubines con unas espadas encendidas para que no vuelva a entrar. Uno dice ahí como severo, como drástico, como enojado, pero no es así, no es cierto. Repito, todo tiene que ver con su carácter, su santidad. Él no se quedó de brazos cruzados. Él no dijo: el hombre falló, fuera, chao, hasta luego, me voy para el cielo con los ángeles. No, no es así. Mire el amor y el propósito de Dios. Levanta a un pueblo, levanta a Abraham, viene Moisés, y mire lo que el Señor le dice: Moisés, haz un santuario, prepara un templo. Aquí tenemos una imagen aquí pequeña de lo que era el tabernáculo, ¿sí? Era algo así. La gente se hacía alrededor en sus tiendas, pero había un tabernáculo, una tienda de campaña, una casa, en fin, como lo quieras llamar. Y en ese lugar la gente podía entrar y ofrecer sacrificios. Pero había algo que se conocía como un lugar santo, un lugar donde estaba la presencia de Dios. Ahí está en esa parte, lugar santo, lugar santísimo. Ya lo vamos a ver un poco más claro. Pero quiero que veamos lo que dice Éxodo 25:8. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos.
¿Sí se da cuenta? El hombre se va, sale, pero el Señor quiere estar cerca. Y entonces dice: hagan un santuario, hagan un lugar que yo quiero estar con ustedes. Lo que sucedía en ese lugar es lo que vemos acá: un lugar santo, una parte de la cabaña, por decirlo así. Y ahí encontramos varios elementos: una mesa con panes, un candelabro, un incensario, ¿verdad? Y eso se conoce como lugar santo. Gracias, muy bien, mejor así. Pero aquí hay un lugar santísimo. En ese lugar santísimo estaba el arca del pacto, o el arca de la propiciación. Estaba en el lugar santísimo. En ese lugar santísimo habitaba Dios, estaba la presencia de Dios. Pero mire lo siguiente: dice en Éxodo 26:33: colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí, detrás del velo, el arca del testimonio, y el velo os servirá de división. O sea, ¿está o no está? Habita entre ellos, pero ¿cómo habita? Dice que había un velo que el propósito era hacer una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Dios queriendo estar con su pueblo, pero el pueblo no podía acercarse a él debido a su santidad, a su gloria, a su plenitud y al pecado del hombre, porque el pecado es lo que nos separa de Dios. Entonces Dios quiere que el hombre se acerque, y entonces determina que alguien se va a acercar a él. Dice que el sumo sacerdote podrá hacerlo, es decir, podrá entrar acá, pasar el velo y estar en su plenitud. Una vez al año, un solo hombre, en representación de todo el pueblo, pero todo el pueblo está afuera. En ese lugar santísimo, aquí el arca, también había querubines. También había querubines. Y es que los querubines en la Biblia son como esos guardas de Dios, como esos centinelas. Así como en el paraíso sale el hombre y Dios pone querubines, aquí también hay querubines. Nadie puede acercarse, y si se acerca, ahí están como los centinelas, los soldados, los querubines, para impedir el acceso a la presencia de Dios. Pero repito y reitero, no es lo que Dios quiere. No, porque usted dirá: bueno, ¿y por qué simplemente no deja entrar? Porque hay una división llamada pecado, había contaminación, y Él es santo y Él es puro. Es de entender sencillamente esa parte. Entonces mire lo que dice Levítico 16, 1 y 2. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. Ya vamos a ver qué significa eso. Cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. O sea, la Biblia está diciendo que hubo unas personas que se acercaron a Dios y murieron. O sea, no se podían acercar. Y entonces Dios le dice a Moisés: dile a Aarón, ¿sí?, tu hermano, que no todo tiempo entre en el santuario. No siempre podrá entrar. No hay entrada, no hay ingreso a la presencia, a la gloria, a la majestad de Dios. No puede entrar. No todo el tiempo entra en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Veamos el caso de Nadab y Abiud, 10:1 de Levítico. Veamos qué es lo que pasó ahí y por qué Dios le dice a Moisés: dile a Aarón que no se acerque, porque va a morir. O sea, era algo tremendo, era algo sorprendente. No había forma de acercarse a Dios. Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron el incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron de delante de Jehová. Eso está tremendo.
Y repito, alguien ve eso, lee eso y dice: wow, o sea, qué duro, qué severo, qué fuego, qué sentencia de alguien o de unos muchachos que eran hijos del sumo sacerdote. O sea, ellos eran sacerdotes. O sea que en cierta manera ellos podían ofrecer el incienso. Pero aquí la Biblia dice: Dios no los mandó. Cuando dice que quemaron fuego extraño, es que ellos lo hicieron a su manera. Quisieron acercarse a Dios a su manera, como ellos creían que se podían acercar, no como Dios lo había determinado. La Biblia dice que se acercaron, quemaron fuego. Tal vez tenían buenas intenciones, que tal vez querían hacer algo para Dios, pero es que no había entrada, no había acceso, no se podía, al menos que Dios así lo determinara. La situación en ese entonces era tan tremenda que mire lo que dice Hebreos. Vamos a mirar algo en Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, y ahora volvemos a Levítico 16, pero en Hebreos 12, 18, atentos, mire lo que dice la Biblia, el escritor, refiriéndose a ese tiempo del tabernáculo, cuando la nube del Señor venía sobre el pueblo y ellos estaban cerca al monte Sinaí. Y entonces venía la nube del Señor, la gloria de Dios venía, y dice la Biblia así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. O sea, ¿cuál era el ambiente? ¿Cómo era cuando el Señor descendía? Dice que venía y eso era como algo de tempestad, algo oscuro, había relámpagos. Dice: al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaban que no se les hablase más. Es decir, Dios venía, hablaba y la gente decía: no nos hable Dios, que no nos hable. Usted dice lo mismo hoy en día. ¿Usted qué le pide a Dios? Háblame, ¿sí o no? Háblame, Dios mío, no me hablas, quiero que me hables. Pues hubo un tiempo donde la gente le decía a Dios: no nos hable. Dice la Biblia, porque era tan fuerte, dice, no podían soportar lo que se les hablaba. Oiga esto: si una bestia tocaba el monte, era apedreada o pasada con dardo. O sea, ni los animalitos se podían acercar. Nadie. La gente antes subía: no nos hable. Los animales que pasaban por ahí tenían que morir, porque nadie era digno de acercarse a Dios. Y escuche esto tan tremendo, verso 21. Y tan terrible era lo que sucedía, o lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Moisés, que ya había visto la zarza, que ya había estado en el monte con Dios. Pero en ese momento dice que Moisés estaba realmente asustado, temblando. Era algo impresionante. O sea, no había entrada a Dios, no había forma de acercarse a Él. Pero Dios quería acercarse. ¿Qué había que hacer? Entonces mire lo que pasa en Levítico capítulo 16. El Señor entonces establece y dice: alguien va a representar al pueblo, alguien se va a presentar ante mí, va a venir ante mi presencia, pero no va a venir de cualquier manera. Nadab y Abiud se presentaron de cualquier manera y murieron por la plenitud, por la gloria y la majestad de Dios. Es que imagínense el poder de Dios. ¿Quién es Dios que con su palabra hizo los cielos y la tierra? Entonces Dios no es Diosito, no es Chuchito, no es para cargarlo en el pecho. La Biblia dice: ¿a qué me vas a comparar? ¿Con quién me comparas? ¿Me vas a cargar? Alguno dirá: es por cariñito. No, no es por. A Dios se le teme con temor reverente, con adoración, con obediencia, con gloria, con alabanza. Es la manera de expresar a Dios nuestra admiración y nuestro reconocimiento de quién es Él.
Pero algunos creen que hacen bien diciéndole a Dios, Chuchito, Diosito. No es Diosito. La tierra es el estrado de sus pies. Su palabra y su poder. Cuando Él se manifestó, la gente temblaba y decía, no, no, qué miedo de Dios. Pero Dios dice, pero yo soy un padre. Yo tengo mi corazón y yo los amo, de tal manera los amo. Pero su pecado, su rebelión, su transgresión, su desobediencia los aleja de mí. Mi santidad los mata. No es que el Señor diga te mueres, te mueres, te mueres. No, es la gloria que irradia. Es el poder que sale de Él. Eso hay que conocerlo de Dios, de quién es Dios. Pero Él dice acérquese, al menos uno acérquese a mí. Pero no se va a acercar de cualquier manera. Lean la Biblia, por favor abra la Biblia, Levítico 16. Comparta la Biblia con el que está al lado. Quiero que lea esto. ¿Cómo era que el sacerdote el día de la expiación, Yom Kippur, podía acercarse? O sea, se acerca, pero no se acerca así temerariamente, de buenas a primeras. Hola Dios, ¿cómo está? Choque esos 5. No, es digno de respeto, de honor. Aunque Él nos ama y es cercano, no, nuestra actitud hacia Él es de reverencia y de respeto. Levítico 16:3. Atentos a lo que vamos a leer un buen ratico, pero vaya escuchando y vaya dándose cuenta cómo era que este Señor podía acercarse a Dios para que no muera, para tener el cuidado que debería tener. Levítico 16:3. Con esto entrará Aarón al santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. ¿Sí se dan cuenta? Hasta le digo qué calzoncillos debía usar. O sea, póngale al detalle, al protocolo, a lo que tenía que cumplir y guardar este hombre. Que Dios le dijo, te voy a decir qué calzoncillos vas a usar. Y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Verso 11. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel.
y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. En otras palabras, ¿cómo era eso? ¿Era fácil? ¿Era sencillo? ¿Qué tal? Hasta el Señor le decía con qué dedo y hacia dónde y cómo y cuántas veces tenía que rociar sangre, cuántas veces tenía que quemar el incienso, encender el fuego, qué clase de ofrenda o de becerro, de animal era. En otras palabras, complicadísimo, dificilísimo. Y vamos a mirar aquí como en esta lista lo que pasó, lo que sucedió. En resumen, el sumo sacerdote solo podía entrar entonces, ¿cuántas veces al año? Una sola vez. Tenía una rigurosa preparación. Debía cumplir con unos protocolos. Era por su propia seguridad. Recordemos a Nadab y Abiú. Y además por la del pueblo. Resulta que si al sacerdote le iba mal, al pueblo le iba mal. O sea, el pueblo, la bendición, la cosecha, dependía de cómo le iba el sacerdote. Escuche esto. Primero, debía ofrecer sangre, fuego e incienso. Sangre, ¿sí? Sangre. Rociar sangre. Encender la hoguera, tener fuego y quemar incienso. Se preparaba todo un año para un solo día. Era tan sagrado y tan delicado ese momento que todo el año él se preparaba. Preparaba todo lo que iba a hacer ese día. 7 días antes de entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, había un lugar aparte para él, como una cámara donde él se preparaba. Estaba allí, limpiándose, orando, preparándose. La noche anterior de la entrada al altar no podía dormir, no lo dejaban dormir. ¿Sabe por qué? Para que ningún pensamiento o un sueño lo contaminara. Póngale cuidado, ¿cómo era entrar a la presencia de Dios? Para que no muriera. ¿Por qué? Porque el Señor es santo, glorioso, perfecto. No se podía entrar de cualquier manera. Ni siquiera podía tener un mal sueño. Y uno dice, ¿y qué culpa tiene uno de los sueños? Ojalá uno controlara los sueños, ¿verdad? Y uno soñara lo que quisiera soñar. Pero se contaminaba en su espíritu, se contaminaba en su alma. Entonces los sacerdotes, los otros, toda la noche lo mantenían despierto, leyéndole la ley y cantando y adorando, para que él no se durmiera. Llegaba el día. Cuando llegaba el día, iba a entrar a ese santuario. No entraba como Pedro por su casa. Se dice que entraba de lado. Si ahí estaba el arca, él entraba de lado y no levantaba su mirada al arca, sino que entraba con respeto y entraba de lado. Estaba ahí, ministraba al Señor, ofrecía la ofrenda, hablaba con Dios. Y al salir, si ahí estaba el arca, no decía chao Dios y se iba y le daba la espalda. Salía hacia atrás. Si ahí está, si aquí está el arca de frente, él salía hacia atrás, así, con total reverencia. Eruditos afirman que le ataban al sacerdote una cuerda al tobillo en caso de que muriera y así poder sacarlo. ¿Ok? No dice eso la Biblia no describe si le amarraban algo, pero eruditos y otros teólogos hablan que eso se lo hacía para que él no pudiera, si llegase a morir, no estaba preparado, ¿cómo lo iban a sacar? No podía entrar otro por él. Ve, se murió el sacerdote, saquémoslo. No. Entonces, primero el vestido de él, esto se pegó, el vestido de él en el borde tenía unas campanitas. Y mientras él está en el lugar santísimo se escuchaban las campanitas.
Entonces la gente decía: está vivo, está ministrando, está en la presencia de Dios. Si se dejaban de escuchar las campanitas y había un silencio largo, la gente decía: vea, y había que sacarlo con cuerdita. Por eso, cuando él lograba salir esa noche, se celebraba una gran cena. Había una fiesta en el tabernáculo. El pueblo celebraba, se gozaba por tres cosas. Primero, miren acá, primero, estuvo delante de Dios. O sea, la fiesta era porque el sacerdote pudo estar en la presencia de Dios, pudo estar ahí. Lo segundo, salió con vida. Celebraba. Cuando él salía, la gente aplaudía y celebraba. Primero, estuvo delante de Dios. Segundo, tenía vida. Y tercero, eso significa que si el sacerdote salió con vida, entonces Dios se alegró, recibió la ofrenda, y ahora Dios bendecirá a su pueblo. Significa un año más de gracia y de favor y de misericordia. Por eso era tan importante lo que el sacerdote iba a hacer, y por eso era que se preparaba para poder entrar. Pero recuerden quién es Dios, recuerden qué hay en su corazón. Y entonces el Señor dice: bueno, solo una vez al año un solo hombre se va a acercar a mí, y yo quiero estar con mi pueblo, yo quiero que ellos estén cerca. Y entonces ahí es donde viene el cumplimiento de la voluntad del Señor y el propósito, y aparece en la escena de la historia y del propósito de Dios Cristo. Y viene Cristo, y Cristo muere, y Cristo entrega su vida y se convierte ahí en el sumo sacerdote, se convierte ahí en la ofrenda, en el sacrificio. Y entonces es ahí donde se cumple esto. Y ahí es donde comprendemos lo que dice Mateo 27:51, que cuando Cristo muere, dice que el velo se rasgó de arriba abajo. ¿Qué significa eso? Apertura. Lo que estaba lejano, restringido a causa del pecado, ahora por Cristo ha sido quitado. Es decir, entonces, al abrirse el velo, lo que estaba diciendo a Dios es: pueden entrar. Todos podemos entrar. Ya no solamente el sumo sacerdote, ya no solamente una vez al año, sino todas las veces que querramos, todas las veces que querramos hablar con Dios, estar con Él, podemos entrar gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso dice que cuando Él muere, el velo se rasga. Pero eso es muy importante que lo entendamos, porque a veces, aunque el velo se rasgó, el acceso está ahí, no entramos. No entramos. Y algunos no experimentan presencia de Dios, gloria de Dios, aunque vengan al templo y sean cristianos, no habitan en el lugar santísimo. Vamos a mirar lo que dice Hebreos y vamos a ver por qué. Hebreos capítulo 9, verso 11. Hebreos 9, 11, 14 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Mire lo que dice: limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Habla después de Cristo, lo que Cristo hizo, pero está hablando de que hoy también, para poder entrar a ese lugar santísimo, necesitamos sangre. O sea, todavía se requiere sangre, pero ¿cuál sangre? No la de los animalitos, sino la sangre de Cristo. Por eso fue que Cristo murió en la cruz. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo y aceptamos su perdón y que su sangre nos limpia,
¿Sabe qué pasa? Eso limpia nuestras conciencias. En otras palabras, nadie puede entrar al lugar santísimo con una conciencia sucia. Así como el sacerdote tenía que cuidarse de sus pensamientos, de sus sueños, de sus deseos, ser puro para entrar. Hoy podemos ser puros para entrar por Jesucristo. Por eso dice ahí, la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras que ya hicimos, de pecados del pasado. Cuando alguien viene ante Dios y se siente culpable, condenado, no va a experimentar el favor de Dios. Pero no es porque Dios lo condene. Qué especial esto, que a veces cuando se habla de pecado, y del pecado en la iglesia, algunos tropiezan, algunos se desaniman. Leían estos días veía una imagen por ahí y yo decía, ¿qué tiene tanto de cierto? Decía esa imagen. Antes se hablaba del pecado y la gente se arrepentía, cambiaba su estilo de vida. Hoy se habla de pecado y cambian de iglesia. Pero hablar del pecado siempre conlleva a la par gracia, favor y misericordia de Dios. Lo que pasa es que el Señor sigue siendo santo, siempre será santo. Y Jesucristo envía a Jesucristo el Padre envía a Jesucristo para que muera, nos limpie, para reconciliarnos con el Padre. Pero el Padre dice, mira, acuérdate lo que te hace el pecado, no peques más. No significa que porque Cristo murió por nosotros y ya nos perdonó, podemos seguir pecando como si nada. ¿Sabe? Si usted sigue pecando como si nada, usted mismo sabe que ha perdido algo. Aunque tenga religión y vaya a la iglesia y crea en Dios y Dios le perdone y lo que usted quiera, no experimenta presencia de Dios. ¿Por qué? Porque eso tiene un precio. Hay que purificarse para experimentar lugar santísimo, porque está entre nosotros. Es posible vivir y andar en esa comunión con Dios, sentir a Dios. Si escucha, si sabe lo que estoy hablando. Porque algunos solo llevan una religión, van a la iglesia, oran, pero no saben lo que es deleite en Dios. Sentirlo, esa presencia como el aire, como un viento fresco que te llena de paz, de gozo, de amor, de esperanza, que te complementa, que te completa, que te da todo. El que tiene la presencia de Dios lo tiene todo. No está triste, no está afligido, no está preocupado por la vida. Es más, anhela es estar con Él y anhela partir y estar siempre con Él. Está enamorado porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Escuche esto. El velo se abrió y dice en Hebreos 10:19: así que, hermanos, teniendo libertad, oiga esto, para ir cerrando. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿a dónde? ¿A dónde, iglesia? Al lugar santísimo. Antes había libertad. No, antes no había entrada. Y había temor, y había miedo. Ahora, gracias a que Cristo rasgó el velo y por su sangre y su sacrificio, entonces el escritor dice: hermanos, iglesia, ahora tenemos libertad de entrar al lugar santísimo, o sea, donde está Dios, donde está el Padre. Podemos entrar por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Esto es a través del velo, a través de su carne. Y usted dirá: ¿y por qué yo no entro? ¿Por qué yo no siento? A veces vengo a la iglesia y no siento ese deleite, esa presencia de Dios. Porque algunos la experimentan, algunos entran y lloran y cantan y ríen y se llenan de Dios y salen realmente gozosos. Y siguen orando y buscando al Señor, porque saben que no hay experiencia, no hay deleite mejor que la presencia de Dios. La Biblia dice que es lo que está pasando. Verso 22: acerquémonos, ¿qué dice? Con corazón sincero. ¿Se da cuenta? O sea, nada de Dios se acercaron a su manera, quemando su propio fuego. No, la Biblia dice: cuando te acerques a Dios, acércate
Aquí dice corazón sincero. O sea, no podemos, cuando quemar fuego extraño, hacer lo que hizo Nadab y Abiud, es acercarnos así más o menos, diciéndole: Señor, aquí estoy. Gracias te doy, Señor, porque yo no soy como los demás. Yo soy bueno, yo no he hecho nada malo. Hay una gente muy pecadora. Es más, yo conozco uno que viene aquí a la iglesia y es terrible. Yo no sé qué hace aquí. Yo sé, tiene un mal testimonio, un mal ladrón. Pero te alabo, Padre, heme aquí, Señor. Y Dios dice: no es con tus obras, no son tus méritos. Pero el otro, que es pecador, ladrón, como sea, pero viene con corazón sincero: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que he robado. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿A quién mira Dios? Al de corazón sincero. Al que no viene a dárselas de que es muy santo y muy bueno. Ese no lo mira Dios, porque está quemando fuego extraño. Él cree que se acerca porque Él es bueno. Y Dios dice: nadie puede acercarse a mí porque no hay nadie bueno. Está claro. Pero el que viene con corazón sincero, además dice plena certidumbre de fe. La fe. Hebreos 11, que dice 6: es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y qué más? Y que es bueno, que es galardonador de los que le buscan. Si tú te acercas con fe y le dices: Señor, con sinceridad, yo la he embarrado, yo no te he buscado, yo no he sido bueno, pero te amo, pero te necesito, perdóname, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, Señor, confieso mi falta, no encubro mi iniquidad, la declaro delante de ti y me arrepiento. ¿Sabe qué? Esa persona empieza a experimentar libertad de adorar, y el que tiene libertad tiene fe y tiene confianza de entrar al lugar santísimo. Y ¿sabe qué? Deleitarse en el Señor es la promesa que Él nos ha dado. Amén. Ahora vamos a concluir de esta manera. Mateo 6:6, Jesús dijo, atentos a esto: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento con la puerta cerrada. Eso nos da una idea. Cuando usted entra a un lugar y cierra la puerta, le da una idea. Algo secreto, algo íntimo. Y dice: ora a tu Padre. Padre, ¿ok? Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Mirando cómo era antes, la gente venía queriendo acercarse a Dios, pero no podía, no pasaban de acá. Unos no pasaban de acá y uno solo podía entrar aquí a lo más secreto, al lugar secreto, a la habitación de Dios. Pero ahora, gracias a Cristo, ya no hay que venir con tanto esfuerzo, sacrificio o temor o terror, sino que el Señor dice: ten fe, ten confianza, mira a tu Dios como tu Padre. Ven con esa actitud, confianza, fe, sinceridad. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Él viene a nosotros. Porque lo único que dice el Señor es: entra en tu cuarto, ciérrate. Tu Padre viene a ti. Tu Padre que te ve en lo secreto, que está contigo en el secreto, te recompensará en público. Pero para que esa plenitud se dé, debe haber algo que podríamos definirlo como pasión, visión, pasión, amor por su presencia. El rey David fue un hombre que siempre quiso entrar acá, pero él no podía. Y él sufría por esa presencia. La anhelaba. Salmo 27:4: una cosa le pido a Dios, una cosa le pido a Dios, y esta buscaré, que esté yo todos los días en los atrios del Señor, para contemplarlo. Pero no podía, porque él, aunque era David y un adorador, era un buen hombre, era pecador. Todavía no había muerto Cristo, todavía había un velo en el tabernáculo o en el templo. Luego en el Salmo 27:4, él dice eso:
para contemplarlo, para adorarlo. Y luego en el Salmo 42, verso 2, él dice: así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mire, un hombre necesitado, sediento de Dios. Y llega al punto de decir en el Salmo 84: ay, estoy desesperado por ti. Mi alma se deshace, desfallece por tu presencia. Y en el Salmo 91 dice algo muy interesante: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Atentos, el que habita, habitación, cercano, que vive, que permanece. ¿Sabe? Un texto original habla y llama a eso lugar secreto. Estar bajo la sombra del Señor, bajo la cubierta de sus alas, como cuando la gallina junta sus polluelos y lo guarda y lo tiene ahí. Es un lugar secreto de protección, de cobertura y de abrigo. Y es lo que Jesús nos dejó. Ora a tu Padre. Tu Padre te ve, te tiene en el secreto. Eso es comunión, eso es intimidad. Eso es algo que el Padre siempre quiso. Lo cumplió a través de Cristo. El precio fue muy alto: muerte y sangre de Cristo. Para nosotros es fácil, pero lo complicamos. ¿Cómo nos cuesta entrar cuando está abierto el camino? Cuando quieras, donde quieras, puedes entrar. Solo tienes que tener corazón sincero, plena certidumbre de fe. También fuego, el fuego del Espíritu Santo, comunión con Él. ¿Y sabes qué es el incienso? La oración y la adoración. ¿Qué significa eso? Búscalo a la manera como Dios lo ha establecido, y siempre en tu vida podrás permanecer en comunión, en intimidad. Y déjeme decirle algo: en un deleite con Dios. La vida cristiana no es rutinaria, no es monótona, no es cansona, no es que pereza. No, eso es si andas con Dios, con su presencia, es la dicha, es la felicidad total. Lo dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo demás lo tengo por basura. Yo solo quiero más de Cristo. Esos hombres que conocieron a Dios y vivieron con Él estuvieron dispuestos a dejarlo todo por Él. Es porque hay algo en Él. Hay algo que encontramos en su presencia. Y cuando alguien ama al mundo, ama la vida y le da pereza a Dios y la iglesia y la oración, es porque no conoce a Dios. Porque apenas lo conozcan, ¿sabe qué? No querrán salir jamás del lugar secreto, de su habitación, de su presencia. Así que te invito en este día del Padre a recibir al Padre que está en los cielos, a hacerlo tu Padre, tu habitación, a hacerlo el amor de tu vida. Tu vida nunca más de verdad será igual.